Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Un tremendo saludo y muy agradecidos. Partimos de este programa con respecto a la tremenda convocatoria que ha tenido el espacio, la tremenda recepción por parte de la gente. Partimos entonces saludándoles y agradeciéndoles el apoyo a este espacio que hacemos con harto cariño, hacemos también tratando de generar espacios informativos que puedan competir a esta barbarie que existe por parte de los grandes medios, absorbiendo toda la información que se distribuye por las redes sociales. Generar contrainformación, generar contracultura es un tremendo logro y agradecemos que nos estén apoyando en esta cruzada. Así que partimos con ese saludo, este episodio 3 ya de ¿Quién es la Plata? Con mi compañera Miriam Campuzano. Yo soy Álvaro Méndez y esto es ¿De quién es la Plata? Sí, así es, saludamos a todos los compañeros, a todos los pobladores, estudiantes, los chiquillos y las chiquillas que están en la casa, que nos honran con la sintonía. Como decía mi compañero Álvaro, este es el tercer programa y aquí estamos para romper el cerco comunicacional del cual somos objeto los y las trabajadoras que luchamos por un Chile mejor, porque nosotros creemos que otro Chile es posible, que un sistema de reparto con aportes tripartitos donde el empleador se haga cargo, el trabajador y lo complemente el Estado es posible. Entonces, el programa de hoy hablaremos acerca de la propuesta de nuestra coordinadora, hablaremos de los sistemas de pensión impuestos en dictadura en Chile, que son las AFP, y lo que nosotros queremos, deseamos y soñamos para este Chile. Así es, como prometimos en el capítulo pasado, hoy vamos a estar abordando en profundidad todo el contexto que tiene que ver con la propuesta de la coordinadora No Más AFP y también abordando el por qué nuestro actual sistema de capitalización individual es un sistema que ya derechamente fracasó. No es una idea, no es una teoría, es un hecho, que el sistema actual está totalmente fracasado. No entrega las pensiones que en algún momento prometió. Incluso con información en la prensa donde se proyectaba que al 2020 íbamos a tener pensiones del 100%, lo cual es una tremenda mentira. Y por otro lado, como desde el gobierno se tuvo que inyectar ahí un tanque de oxígeno, como nos grafica Miriam muchas veces, para poder salvar este sistema que estaba haciendo agua por todos lados. El 2008, recordemos, se levantó el pilar solidario para de algún modo mantener vivo este negocio que los empresarios le dieron como espíritu al sistema de pensiones que tenemos en Chile. Un sistema fracasado y ese es el punto que vamos a abordar en este primer bloque. ¿Por qué es un sistema fracasado? Para entrar en terreno, ¿por qué es un sistema fracasado? Porque es el trabajador la única persona que va juntando el 10%, en total nos descuentan el 13%, y por tanto es un bajo porcentaje. El empleador pasa olímpicamente de hacerse parte de la jubilación de su trabajador y el Estado lo que hace es inyectar, como decía Álvaro, el pilar básico solidario para los quintiles más pobres y por arriba el APB, que es ahorro previsional voluntario para los salarios más altos. El sistema fracasó porque el sistema en realidad no fue creado para pagar buenas pensiones, fue creado para que las sociedades anónimas pudieran disponer de este gran flujo, de este gran recurso, de esta mercancía que le llamamos dinero acumulado ahí, que es fruto del trabajo de todos los trabajadores, a un interés bajísimo. Y cuando vamos a la tienda comercial, de la cual yo saludo a mis compañeros del comercio y retail, uno pide un préstamo por alguna urgencia y te cobran 40-50% de intereses. Y ellos lo sacan máximo al 4%, al 2%, al 3%, dependiendo de cuánto, porque es increíble la cantidad de dinero que acumulan la AFP. Entonces, eso ha hecho que Chile tenga más de 12 multilatinas, que 17 familias en Chile concentran la riqueza versus el resto de chilenas y chilenos que sobrevivimos con un sueldo bajo y que más encima no podemos elegir un nuevo sistema, sino que estamos atados por el decreto de ley 3500 a las AFP. Entonces tenemos dos hechos concretos, totalmente comprobados y que vivimos a diario, que en el fondo levantan esta verdad respecto a que el sistema de previsiones actual
es fracasado. Primero porque se levanta en una falsa promesa, como bien nos comentaba Miriam. Fue impuesto. Exactamente. O sea, no le preguntaron a nadie, fue Una impuesto falsa a bala. promesa que además fue impuesto a bala. Recordemos que en el año 81 José Piñera, hermano de nuestro presidente, levanta esta propuesta previsional que entrega la falsa promesa respecto a que iban a entregarse pensiones dignas. Situación que hoy no es así. Hoy en día, más de la mitad de lo que se paga en pensiones viene del gobierno, no viene de las mismas instituciones que se crearon con ese fin. Sí, pues, lo que tú dices es verdadero. Hoy en día el gobierno paga 1.400.000 y un poco más de pensiones, porque el gobierno se hace cargo de las pensiones de las ramas armadas o de las Fuerzas Armadas, las pensiones básicas solidarias, más lo que queda de las antiguas cajas, mientras que las AFP pagan 1.200.000 pensiones. Entonces, ¿cómo se explica que los organismos que se crearon para pagar pensiones no lo hagan y que no cumplieron con su único objetivo, que era pagar buenas pensiones? Así es. Hay un tercer punto que está precisamente en discusión hoy y está en un contexto social que de manera efervescente lo está haciendo llevar a los titulares, lo está haciendo llegar también a lo que estamos conversando y lo que estamos debatiendo respecto al ahorro previsional, que tiene que ver con precisamente el nombre de este programa, ¿de quién es la plata? Recordemos que el Tribunal Constitucional dentro de poco se va a tener que referir respecto a si la plata le pertenece a los contribuyentes, a quienes ahorramos, o le pertenece a las empresas. Este fallo que está ahí veremos en el Tribunal Constitucional y que ya ha sido acogido en parte en dos tribunales, por un lado Antofagasta, por otro lado Punta Arenas. Tiene que ver con esa tremenda verdad que está por comprobarse. ¿De quién es la plata? ¿Es de nosotros? ¿Es de ustedes? ¿Es de todos? Esperemos ahí que tengamos una respuesta favorable al respecto. Respecto del proyecto de gobierno que la semana pasada se votó en la Comisión de Hacienda, que fue aprobado, que pasó, ahora bajará a la sala, tenemos entendido que por el 24 o 25 de octubre se va a llevar el debate y la votación en la sala. Pasó tal cual como el gobierno de Piñera lo propuso. No tiene ninguna modificación y es mantener y potenciar el mismo sistema de capitalización individual, y lo que hace es que el 4% va a favorecer a las grandes sociedades anónimas, a los empresarios, y no va a mejorar las pensiones porque ese 4% está proyectado en 8 años. O sea, tanto es el temor a agredir a los empresarios que es medio punto por año empezando el 2020. Entonces el 2028 recién vamos a tener los resultados de esa modificación al sistema de pensiones propuesta por este gobierno. Así es, vamos a profundizar en el próximo bloque por qué esta propuesta del gobierno es más de lo mismo y no es la propuesta que nos representa ni que necesitamos. Pero antes de eso, Miriam, y como ya es costumbre en este programa, nos vamos a un compacto, un video donde recogemos las impresiones de Luis Mesina y de Carolina Espinosa, ¿verdad? Sí, grande, nuestros voceros son luchadores incansables, así que tenemos un mensaje de ellos para compartirles. Así es, vamos a escuchar a nuestros voceros y luego seguimos acá con ¿De quién es la plata? Ya. Un cariñoso saludo a ¿De quién es la plata? Esos medios de comunicación alternativos que son los que están hablando los temas de interés de la gente. Así que felices, estamos contentos, ¿no, Luis? Con esta... Muy contentos. Son iniciativas que hay que apoyar porque es la única forma de derribar este silencio del cual se encargan efectivamente los grandes medios de comunicación. Así que un abrazo a todo el esfuerzo que se está haciendo ahí. A seguir luchando, a seguir sumando voluntades porque la lucha continúa y vamos a triunfar, compañeras y compañeros, lo vamos a lograr. Totalmente. ¿Cómo proyectan y cómo han vivido la jornada de hoy día? Muy bien, la gente ha respondido más de lo que creíamos, más de lo que esperábamos. De hecho, más de 35 puntos en todo el país, todas las capitales de regiones salió la gente, pero salió en provincias que no son capitales: Angol, Coyipulli, Cañete, Leu, Pucón, Caldera, bueno, Yumbel, la gente Anguipulli, hay localidades y eso es lo potente, o sea, en Santiago, en las capitales regionales, pero también en pequeños y poblados aislados donde la gente está organizada y ese es el camino. Bueno, todo Chile dice no más AFP. Muchas gracias, pues. Todo el éxito. Después de ver este lindo video de nuestros voceros, retomamos la conversación con Álvaro respecto de lo que
Chile necesita en temas de pensiones. Nosotros somos convencidos de que Chile necesita un real sistema de seguridad social. ¿Qué es un sistema de seguridad social? Bueno, la OIT define que la seguridad social es un conjunto de medidas que garantizan a sus ciudadanos, a su pueblo, a la gente en casos de enfermedad, de desgracia, en la vejez, solventar las condiciones mínimas de dignidad para vivir. Por tanto, lo que hace la AFP es lo que tú puedes ahorrar para tu vida y no falla totalmente los principios de la seguridad social en cuanto a ser suficiente para vivir, que tiene que tener plena constancia, que tiene que reajustarse para arriba, no para abajo, porque el costo de la vida va subiendo, y todas esas indicaciones que hacen de el buen vivir, no de sobrevivir, sino que la pensión tiene que ser capaz de asegurarle en el último periodo de la vida a los humanos de una vida digna, de que no queremos más abuelitos, no sé, recogiendo restos en las ferias. Así es, se trata principalmente de otorgar una vejez y una vida digna en todos los sentidos, en todas las etapas, y es precisamente este principio de la seguridad social el que no está incluido en las propuestas de reforma del gobierno. Se está trabajando en aquello desde el gobierno, se está tratando de presentar esta propuesta, esta reforma al actual sistema de pensiones, lo cual desde algún sentido ya es una victoria, porque se está reconociendo que hay un sistema de pensiones que no está funcionando. Para nosotros es porque fracasó, para el gobierno es porque es perfectible. Y en estas propuestas que se desarrollan para perfeccionar este sistema es que no existe una mirada de seguridad social. Como bien decía Miriam, el espíritu de las reformas que el gobierno presenta y propone para mejorar entre comillas, este sistema de pensiones, no tienen la mirada, ni tienen la finalidad, ni el espíritu de hacer más dignas las pensiones, ni de mejorar la calidad de vida de quienes jubilen, sino que simplemente subsidiar más a estas AFP, a estas empresas que están lucrando y robando el dinero de los pensionados, y en el fondo profundizar este sistema que se levantó el 2008 con el pilar solidario que en el fondo les tiró Bachelet como salvavidas, ¿verdad? Sí, bueno, dista lejos lo que se dice seguridad social, porque no tiene un componente que es básico, fundamental, que es la solidaridad. No es solidario, es más de lo mismo, es lo que tú puedes ahorrar para financiar tu pensión, sin tomar en cuenta que los salarios, Álvaro, en Chile son muy bajos, o sea, son precarios. La mayoría no puede con ese salario solventar los gastos básicos de la familia, mucho menos ahorrar más. Es por todas estas cosas que urge en Chile un sistema diferente. Es mentira aquello de que los sistemas de seguridad social o sistemas de reparto están quebrados. Las ramas armadas de este país tienen sistema de reparto. La diferencia con ellos es que tienen un sistema de reparto puro. Esto quiere decir que ellos reciben el flujo de dinero, se lo distribuyen y se sientan a esperar al próximo mes para hacer lo mismo. La propuesta de la coordinadora, de nuestra coordinadora, es que se recoja todas las contribuciones de los trabajadores, más el gran pozo que tenemos, se divida en pagar pensiones y dejar un resto para ir incrementando ese ahorro en caso de alguna catástrofe, no sé, Chile es un país sísmico. Ante todo evento tenemos que tener aseguradas las pensiones para nuestros abuelas y abuelos. Y ese principio es fundamental, de repente se manipula para decir que lo que pretende la coordinadora es mantener a los vagos, a los flojos. No, la solidaridad real es desde el que tiene más al que tiene menos, es del hombre hacia la mujer, es del joven hacia el anciano o hacia el niño, es del sano hacia el postrado, el que nació con algún grado de invalidez en su vida, que no puede trabajar. De ese tipo de solidaridad es la que nosotros estamos hablando. Pero si uno tiene la certeza de que al final de su vida uno va a tener una pensión digna, yo creo que ni siquiera nos enfrascaríamos en cuánto tengo yo en mi cuenta individual. Así es. Otro aspecto importante en el fondo que nos lleva a afirmar con certeza
que las propuestas, la reforma que está llevando adelante el gobierno no es lo que necesitamos, tiene que ver con que fundamentalmente mantienen y fortalecen el modelo de las AFP. Las pensiones siguen sometidas a la volatilidad del mercado, en el fondo la lógica humana acá no está presente, sino que simplemente la lógica de mercado. Nuevamente, con esta reforma del gobierno y profundizando la lógica anterior, estos dineros van a estar en manos de los empresarios, en manos del mercado. Ellos no pierden y solo ganan. Y nosotros, con suerte, vamos a ganar mínimamente, porque además, y acá está el otro punto, esto está proyectado a plazo. Recién de 20 a 30 años se espera que se visualice algún tipo de beneficio o de impacto. No hay hay prácticamente una generación o dos que quedan fuera de esta reforma. No van a ver los resultados y nosotros le vamos a mostrar aquí un grafiquito donde muestra cómo la rentabilidad década a década va en extrema decadencia por fruto de estas crisis como la asiática, ahora este conflicto que existe entre Estados Unidos con la China, no sé. Y aquí se lo mostramos para que ustedes lo vean. Así es, esta propuesta de reforma de pensiones del gobierno básicamente es una nueva falsa promesa. Nos dicen que de aquí a 30 años van a haber mejores pensiones y este gráfico que estamos viendo acá nos deja en evidencia que no es así. Se proyecta incluso que las nuevas generaciones tengan peores pensiones que las de hoy. Va evidentemente decayendo el nivel y la calidad en monto de las pensiones para las futuras generaciones, lo cual es terrible, ya lo estamos viviendo, es un hecho, pero aún así se siguen proponiendo y lanzando salvavidas y falsas promesas desde el gobierno. Por eso la reforma del gobierno, la nueva propuesta de reforma a las pensiones, no es lo que se necesita. Nosotros, como coordinadora No Más AFP, tenemos una propuesta en la que confiamos, en la que creemos y les vamos a presentar esa propuesta, no en profundidad, pero sí vamos a estar presentando los puntos principales en el tercer bloque de este programa. Se viene entonces pronto De Quién es la Plata, tercer bloque, y nos vamos con un video, ¿verdad? ¿Con qué video nos vamos ahora? Un saludo, me parece que había un saludo o hay algunas palabras de Alejandro Goich. Sí, actor tremendo, quien ha estado apoyando desde hace rato el trabajo de la coordinadora, ¿verdad? Sí, hay varios videitos que los vamos a ir presentando. Ahora vamos con Alejandro. Hola, aquí estamos en la calle junto a los ciudadanos y ciudadanas chilenas, decenas de miles, en la lucha por recuperar los fondos expropiados a los trabajadores. Los trabajadores somos el grupo económico más grande de Chile. Tenemos 250.000 millones de dólares en los fondos previsionales. Son nuestro ahorro, de nuestro trabajo. El tema es que no somos propietarios, por ley. Eso nos dicen el Estado, eso nos dicen sus mercenarios políticos, eso nos dicen los empresarios, ¿no? El tema es la propiedad. Mi propiedad se define como potestad de decisión sobre el bien y nosotros no tenemos decisión. Si logramos acreditar nuestra propiedad, que es lo legítimo, lo que podemos hacer, sí, sacar nuestra plata, pero sería mucho más inteligente tomar control y decir nosotros en qué se invierte nuestra plata, ¿no? Por ejemplo, subió la locomoción colectiva hoy día, el metro y las micros. Nosotros podríamos ser propietarios, con ese fondo nosotros podríamos ser los propietarios del metro y de las micros, no estoy bromeando. Y por lo tanto nosotros decidir si sube o no, y si sube, ¿no?, por razones de mantención del servicio, esa plata extra va para su bolsillo, para los propios trabajadores. O sea, me subo a la micro, pago el metro y una parte de eso va a su propio bolsillo, para su previsión, para la previsión de todos los trabajadores, ¿no? La plata es mía, la plata es suya. Muchas gracias. Oye, qué buen mensaje el que nos entrega Alejandro Goich, tremendo actor nacional, quien siempre está ahí apoyando a No Más AFP, en cualquier llamado, cualquier mancha, cualquier instancia en la que se necesita, está ahí Alejandro, así como también la Natalia Valdebenito, Daniel Alcaíno,
muchos artistas, Sí, la gente Malucha de todos Pinto, lados. la Mariana Loyola, es un grupo de actrices y actores juzgados y con conciencia de clase. Yo creo que siempre están prestos a darnos la mano en esta lucha tan grande. Estamos aquí para hablar precisamente de la propuesta. Así es. Si bien los trabajadores, las trabajadoras fuimos capaces de salir a la calle, también fuimos capaces de crear una propuesta, de decir aquí está la solución. Se la hemos presentado a la señora Michelle Bachelet, a diputados, a senadores, la constituimos en un proyecto de ley, pero queremos, y creo que es lo fundamental, que usted, señor, señora, joven, estudiante, poblador, la conozca, la entienda, la debata, converse en la mesa, en la once, en el almuerzo y hablen de la propuesta de los y las trabajadoras. Así es una propuesta que se ha desarrollado desde hace ya un par de años. Hubo incluso un plebiscito, hubo una instancia de mesas de trabajo donde se llamó a la comunidad para que armaran sus cabildos, donde discutieran en el fondo la propuesta, las ideas, surgieran también nuevas visiones al respecto, y con todo este trabajo que se desarrolló durante casi 2 años a nivel nacional, se levantó esta propuesta que tiene varios puntos muy importantes que vamos a estar tratando a lo largo de estos 12 capítulos. En estos poquitos minutos. Sí, pero ahora vamos a intentar sintetizar. Hay un aspecto, Miriam, que es fundamental, que tiene que ver con esta mirada tripartita. Es una propuesta que incluye este sistema de reparto tripartito en el cual se incorpora la figura del trabajador, la del empleador y la del Estado. Acá no es una institución, no es una empresa que administra nuestros dineros, sino que es un modelo tripartito de generación y administración de recursos. Cuéntanos al respecto. ¿Cuál es la madre, el corazón de este sistema tripartito? La propuesta es de que, si bien nosotros coincidimos en parte con el gobierno que el 10% es muy poco para financiar una pensión, llegamos a la conclusión de que el empleador debe hacerse responsable del mismo porcentaje que el trabajador. La propuesta dice que el trabajador debería aportar el 9% para su pensión y el 9% lo debería, un 9 adicional, colocar el empleador. Con ese 18% uno pensaría en una mejor pensión, pero si el salario es muy bajo, el porcentaje va a ser menos, necesita que el Estado también se haga cargo de aumentar o subsidiar lo que le falte para que la pensión mínima al menos llegue al salario mínimo. Entonces, lo que la coordinadora de trabajadores propone es un sistema de reparto con reserva técnica y con aportes tripartitos. Además, hace un reconocimiento, por decirle, a las mujeres, porque somos quienes siempre nos postergamos por la crianza de los niños, por alguna enfermedad catastrófica, porque en la familia hay algún enfermo. El grueso de mujeres son las que se postergan su vida profesional o laboral para dedicarse a labores domésticas o porque cumplen un doble o triple función. ¿Qué quiere decir esto, Álvaro? Que, por ejemplo, para efectos de jubilación, tú jubilas a los 65 años, te calculan los 65 años cotizados, yo me pensiono, porque en Chile no existe jubilación, existen pensiones, yo me pensiono a los 60 años, pero para efecto de cálculo, si yo he tenido más de 10 años de aportaciones, deberían calcularme como que me estuviera jubilando a los 65 años. Entre lo fundamental o lo grueso así del tema de la propuesta de pensiones. Y cuando hablamos de solidaridad, porque se hace necesario, porque debemos romper la cadena del individualismo y empezar a hablar de nuestras pensiones, de nuestra lucha, de nuestro futuro en la última etapa de nuestra vida, cuando ya hemos entregado 40, 50 años de trabajo. Lo que pasa con María Angélica en Antofagasta no es menor. Ella es una de las privilegiadas, tiene un sueldo de 1.200.000 y tiene una pensión de 185.000. Entonces, que ni siquiera le da para pagar el dividendo de su departamento y que puede perder el departamento. Entonces, el tema es ahora, el tema es en este momento más que nunca empezar a hablar en colectivo de nosotros y hacer una fuerza y tomar esta lucha como nuestra. Tenemos que mostrarnos que nosotros decimos basta ya. Así es, precisamente desde esa mirada colectiva, desde esa lógica comunitaria, donde no somos individuos aislados, sino que somos una serie de individuos que conforman comunidad, es que también se desarrolla desde la propuesta de No Más AFP este fondo de reservas técnicas de pensiones, que en el fondo es un complemento que aporta esta mirada comunitaria, esta mirada colectiva,
en lo que es la acumulación de los dineros que van a pagar nuestras pensiones, nuestras jubilaciones. ¿Qué puedes contarnos al respecto de este fondo de reservas técnicas de pensiones, Miriam? Oiga, mira, nosotros ya tenemos, o sea, las AFP te manejan un fondo de pensiones, pero gigantesco, bordeando los 200.000 millones de pesos, y de los cuales no se tocan. Es ilógico que cuando la persona se jubile le dicen, como el caso de María Angélica, tiene 54 millones, y cada año te vayan recalculando la pensión a la baja, como lo que yo antes decía, el costo de la vida sube, pero ellos te van bajando la pensión, y el justificativo que las AFP dicen es que su ahorro se va disminuyendo, pero perdón, ese ahorro sigue multiplicándose porque sigue creando intereses. Entonces, la reserva técnica que nosotros decimos, o el ahorro, es mantenerlo, como antes bien lo decía, era en un caso de catástrofe, en un caso de un déficit de empleo, que seamos capaces de solventar, o en la famosa curva demográfica, cuando dicen, hoy en día hay 5 activos por un pasivo, y se dice que el año 2040 seremos 2 activos por un pasivo. Para ahí tomaremos parte del fondo de reserva y aseguraremos buenas pensiones. Perfecto. Otro punto importante, ya se nos va acabando el tiempo, qué rápido pasa acá. Hay muchos puntos que queremos abordar para presentarles la propuesta. Yo creo que en los próximos programas vamos a tener que siempre estar abordando algunos de estos puntos porque son muchísimos. Pero otro punto muy importante que no se nos puede escapar ahora tiene que ver con la pensión universal. En el fondo se va a igualar el salario mínimo. Hoy en día hay pensiones que son mucho más bajas que el salario mínimo, lo cual es un sinsentido. Si existe un salario mínimo como consenso social respecto a que es lo menos que una persona puede recibir para vivir con dignidad, y existen pensiones que son más bajas que ese salario mínimo, de verdad que resulta casi un chiste, un mal chiste. Esta propuesta de No Más AFP determina esta pensión universal y en el fondo compromete el que se va a igualar la pensión o el sueldo mínimo como pensión, ¿verdad? Esta propuesta, pensión básica universal no contributiva. No contributiva. Esa es para las personas que nunca impusieron, que nunca tuvieron la oportunidad o el privilegio de tener un trabajo estable, o de esa abuelita que criaba 8 hijos, que crió nietos, y que fue un aporte grande para la sociedad, porque aportó en criar, en educar, en hacer chilenas y chilenos que aporten a la sociedad. Al final de su vida no la podemos desamparar. Pero según proyección de la Subsecretaría del Trabajo, de aquí al año 2045 no van a existir esas personas. Alguien, al menos una vez en su vida, habrá cotizado. Aunque es todo un debate, porque tendríamos que ver la revolución tecnológica, la automatización y cómo va modificándose el mundo del trabajo. Nosotros creo que lo dejamos hasta acá. Vamos a despedir, sin duda se nos va el tiempo. Volando, nos quedaban varios puntos bien interesantes. Pero los retomaremos. Sí, los vamos a retomar en los próximos episodios. Oye, y recuerden descargar, se los recomendamos, la aplicación de ¿Quién es la Plata? Vamos a estar compartiéndola en nuestras redes, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en todas las publicaciones ahí que tengan que ver con este programa. Vamos a estar entregándoles el enlace para que descarguen la aplicación. Está tremenda porque te envía una notificación el día del programa, te recuerda a qué hora salimos, te presenta los programas anteriores, está toda la información ahí muy organizada, de manera muy amigable. Descárguenla para que estén ahí al tanto con todas las noticias de este programa que hacemos con todo el cariño, de ¿Quién es la Plata? El WhatsApp también. Por acá abajito va a aparecer el auto del señor Piñera con nuestro número para que nos manden un video, nos manden algún comentario, nos manden la información que quieran. La vamos a estar comentando acá y de todas maneras nos va a servir para seguir construyendo este programa. ¿Algo más se nos queda en el tintero? No, agradecer la sintonía, perdónenos por acompañarlos en su casa, en su trabajo, en su hogar, y los esperamos el próximo miércoles, con repetición el día domingo. ¿De quién es la plata? ¿Quién dispone de nuestros fondos? ¿Quién los usa? ¿Quién decide? Hágase esa pregunta y nos escribe al WhatsApp. Así es, generemos discusión en torno a esta pregunta de quién es la plata. Si nos apoya comentando, compartiendo, para nosotros es un tremendo agrado. Esa es la idea, que entre todos dilucidemos esta interrogante. ¿De quién es la plata? Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos quienes nos siguen. Muchas gracias al señor director que está al otro lado ahí de las pantallas. También al público que acá siempre nos acompaña. Aplauso al público, aplauso. Esto fue de quién es la plata. Nos vemos la próxima semana.